noches, bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva charla de Fundación Un Camino. El tema que nos convoca esta tarde es abuso sexual eclesial como estafa. El tema de los abusos sexuales en nuestra iglesia ha estado lamentablemente en la prensa desde hace ya demasiado rato. Hemos querido traer el tema desde hace también un par de charlas atrás, para que empecemos a conversar, empecemos a entender estas dinámicas y más que nada para que empecemos a estar atentas y atentos para poder ir descubriendo cómo detectar estos momentos o estos puntos de quiebre en donde podríamos ser víctimas de abuso. Tenemos mucho trabajo todavía en nuestra iglesia, no solamente el clero, también laicos y laicas. Es por eso que hemos querido invitar a Josefina Martínez esta noche. Josefina tiene una vasta experiencia en este tema. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Psicología Clínica de la Universidad de Chile y trabajó durante 10 años en el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile. Hemos invitado a Josefina para poder escucharla. Ella tiene mucha experiencia acompañando víctimas, conoce los procesos, pero también conoce la otra cara de la moneda. Ha estado, como les decía, en el Consejo Nacional de Prevención de Abuso y Acompañamiento de la Conferencia Episcopal, y por lo tanto va a ser una conversación muy enriquecedora. Va a tener la palabra Josefina. Cuando ella termine, vamos a dar un momento de preguntas. A las personas que están en el Zoom, les pido que vayan haciendo las preguntas en el chat. Nosotros las vamos a ir recogiendo y al final se las formulamos a Josefina. A quienes nos están acompañando a través de la transmisión de YouTube, también por favor hagan las preguntas por el chat y nos van a llegar a nosotros y se las formulamos a Josefina. Así es que bienvenidas, bienvenidos todos al Zoom, a YouTube, y los dejo con Josefina Martínez. Josefina, gracias por haber aceptado esta invitación y muy bienvenida. Muchas gracias a ti, Carolina, por esta invitación y gracias a todos y todas las que están conectados hoy en día. La verdad es que fuera como de la natural ansiedad que a uno le produce hacer este tipo de charla, ya sea porque uno cruza los dedos para que la conexión no falle o da tanta impotencia el no poderlos ver a todos. La verdad es que este tipo de encuentros, yo siempre lo digo, a mí me llenan de alegría. La verdad es que estemos tantas personas reunidas hoy a esta hora para conversar de un tema tan tremendo, tan terrible como los abusos sexuales que ocurren en el interior de la Iglesia Católica, no es otra cosa que una buena noticia, ¿no? Y puede sonar contradictorio, ¿no? Estar contento porque vamos a hablar de algo tan terrible, pero la felicidad de este encuentro o la alegría de encontrarnos para hablar de esto tiene que ver con que, como bien dice Carolina, todavía tenemos tanto que hablar, todavía tenemos tanto que trabajar. La verdad es que todos sabemos ya a estas alturas que no es que hoy en día haya más abusos sexuales que antes, ¿no? La diferencia está en que hoy hay un terreno más propicio para poder hablar de estos temas, para que las víctimas y los sobrevivientes puedan hablar. Como humanidad nos demoramos demasiado tiempo, ¿no?, en descorrer el velo y ver esta atrocidad. Y de verdad tenemos que reconocer con mucha humildad que la Iglesia Católica se ha demorado aún más tiempo en reconocer esta atrocidad. Y tenemos que decir también que los que tienen el mérito, ¿no?, de haber develado este problema no son las instancias formales de la Iglesia, sino que el mérito entero es de las víctimas y sobrevivientes que han tenido la valentía de poder hablar, ¿no? Y es por eso que me complace estar acá. Yo quiero contarles cómo yo llego a este tema, ¿no? Yo llego, como dice Carolina, a trabajar a la iglesia el año 2011, después de un periodo en que ya llevaba casi 20 años trabajando como psicóloga con víctimas de abuso sexual intrafamiliar o extraeclesial en general. Llego a la iglesia sin tener una historia previa de iglesia.
¿no? Sin haber tenido una participación en parroquia, ¿no? Vengo de una educación laica, de un colegio laico, de una familia católica, pero poco practicante, ¿no? Llego con esa poca experiencia a poner la experiencia que sí tenía, que es en el tema de los abusos, a la iglesia. Y la verdad es que a pesar de que en mi práctica clínica había tenido la oportunidad de ver mucho dolor por las situaciones de violencia con las cuales me tocaba trabajar, debo decirle que nunca me había topado con el horror que he podido ver acá dentro de la iglesia. Con el horror, con tanto sufrimiento, con tanta sordidez. Y les confieso que jamás me lo habría esperado. Nunca me habría esperado encontrar, ¿no es cierto?, este nivel de horror dentro de la iglesia. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día es mi experiencia, ¿no? No tiene que ver con un trabajo académico, ¿no? Sino que tiene que ver con la oportunidad que tuve o que he tenido de ir escuchando distintos testimonios. Y lo que voy a presentar acá son opiniones mías, ¿no? Es la experiencia que yo siento que he recabado, ¿no? Y tampoco tendría la desfachatez de arrogarme una vocería. No pretendo ser la voz de las víctimas y los sobrevivientes. Nadie se puede arrogar una vocería si no ha vivido semejante horror. Entonces, todo lo que yo voy a presentar tiene que ver con mi perspectiva, con algunos autores que me han iluminado, que me ayudan como a comprender, ¿no? Y espero, ¿no es cierto?, que sea de utilidad lo que yo voy a compartir con ustedes. Voy a compartir el PowerPoint, que en la fundación ya lo tienen, así que si a cualquiera de ustedes siente que le puede servir o que le interesa, yo con gusto lo voy a compartir. Carolina, tú me vas a perdonar, pero yo le cambié levemente el título, ¿no? Carolina me pidió que yo le mandara un título hace tiempo y yo, la verdad, es que cuando empecé a trabajar, ¿no es cierto?, en esta idea, se lo cambié levemente porque me pareció que este título original que yo le había dado a Carolina y que todos ustedes conocieron, que es el abuso sexual eclesial como estafa, me parecía que no alcanzaba a dar completamente con el tono, ¿no? Me parecía que de alguna manera se quedaba corto, porque acá no estamos frente a cualquier estafa, ¿no? Para estafas podemos ver las noticias cualquier día, ¿no? Y vamos viendo todo tipo de estafas. Pero acá no estamos frente a una estafa de cualquier tipo, ¿no? Estamos frente a una estafa horrorosa. Estamos frente a una estafa cometida por representantes de la iglesia. Estamos hablando de una estafa que ha sido perpetrada invocando el nombre de Dios la mayoría de las veces, ¿no? Y la verdad es que este elemento, ¿no?, la involucración, ¿no?, de lo sagrado, de la dimensión de lo divino, es aquella que le imprime a esta estafa una especial atrocidad. Y por eso, ¿no es cierto?, me interesaba como poder precisar este título que yo les ponía. La palabra estafa asociada al abuso sexual no es una originalidad mía, ¿no? Uno de los primeros autores que llamó al abuso sexual una estafa es Reinaldo Perrone y Martín Nanín. Nunca nombran a su compañera de trabajo y es importante nombrarla también, ¿no? Estos dos autores señalan, ¿no es cierto?, que el abuso sexual es una estafa, ¿no? Y lo hacen refiriéndose sobre todo a los abusos sexuales cometidos al interior de la familia, ¿no? Y especialmente al incesto. Y ellos dicen, ¿no es cierto?, lo que plantean acá, ¿no? Llámase estafa a la acción de apropiarse de un bien con argumentos falaces. Ellos, ¿qué es lo que nos están diciendo acá entonces? Que quien abusa es un estafador. Es un estafador porque se apropia de algo que no lo pertenece, que no le pertenece, utilizando el engaño. Y estos autores diferencian la estafa del robo, ¿no? Si ustedes se han fijado, a veces se dice, ¿no es cierto?, que el abuso roba la dignidad, ¿no? O que el abuso roba la infancia cuando es cometido en contra de niños, ¿no? Sin embargo, estos autores nos dicen, no se equivoquen, no se equivoquen porque esto no es un robo, esto es una estafa, ¿no? Estos autores dicen, el robo es la apropiación de un objeto o de un bien, del bien que le pertenece a otro por la fuerza, ¿no? Y en el abuso sexual, lo que está involucrado no es la fuerza, no es la fuerza física, ¿no? Es otro tipo de abuso de poder, no es un simple abuso de poder, ¿no? Cuando estamos frente al abuso sexual, y muy especialmente cuando estamos frente al abuso sexual eclesial, aquí la dimensión del engaño es fundamental.
¿de qué se apropia? ¿No? ¿De qué se apropia quien abusa? ¿No? ¿De qué se apropia un representante de la iglesia cuando abusa sexualmente? Lo que todos vamos a estar muy de acuerdo es que se apropia del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de su víctima. Del cuerpo de su víctima, y que no podemos decir ni siquiera, ¿no?, que el cuerpo lo toma, lo utiliza en su beneficio y después lo deja, ¿no? Porque quien abusa puede hacer eso, ¿no? Cometer un abuso y después seguir su vida normal como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero la verdad es que quien abusa deja en el cuerpo de la víctima una impronta, una huella de su abuso, una inscripción corporal del trauma que la víctima va a tener que llevar por muchos años, ¿no? Quien es víctima, quien es sobreviviente, no puede hacer esto mismo, ¿no es cierto?, que hace el abusador, de abusar, ocupar, utilizar e irse. Pero la verdad es que cuando estamos hablando de abuso sexual, ¿no?, no podemos remitirnos solo al elemento de lo sexual y no podemos remitirnos solo al elemento de lo corporal, porque lo que es cierto es que quien abusa también se apropia, también transgrede, ¿no?, también entra en el terreno de la subjetividad del otro y entra en su mente, ¿no? Coloniza muchas veces su mente. Y cuando estamos hablando de abuso eclesial, también podemos decir que quien abusa se apropia del espíritu, coloniza el alma, dicen algunos, ¿no? Entonces son muchas, ¿no es cierto?, las dimensiones que un abusador transgrede. ¿A qué nos estamos refiriendo, no? Aquí estamos diciendo, y volvemos a Perrone y Nanini, estos autores, que dicen, ¿no es cierto?, que el abusador es un impostor, el abusador es un mentiroso, el abusador es un mentiroso que utiliza el engaño para hacerse este bien. En el caso del abuso eclesial, el mentiroso es el mismo que nos dice que mentir es pecado. Y eso, ¿no es cierto?, hace que este tipo de abuso sea especialmente horroroso. Y por eso es que queremos agregar la palabra horror. Cuando uno mira esta definición de la Real Academia Española, ¿no?, y uno ve cómo se definen todas las acepciones que tiene la palabra horror, uno ve que la verdad es que nos estamos refiriendo a lo atroz, a lo monstruoso, a lo terrible, a lo repugnante, a aquello que nos produce sentimientos tremendamente intensos, que nos produce un rechazo, y nos estamos refiriendo que también produce un daño muy grande, ¿no es cierto?, en la víctima, en la persona que es víctima de este atropello. Y en ese sentido, este impostor, este mentiroso, este representante de la iglesia que utiliza el engaño, que utiliza la estafa, ¿no es cierto?, para poder hacerse de este bien que no es suyo, para poder hacerse con la dignidad de una persona, ¿no?, nos está situando frente a algo que le llamamos la violencia impensable. Todo abuso sexual es violencia impensable. Todo abuso de conciencia es abuso impensable. Pero la verdad es que yo me atrevo a decir que el abuso sexual eclesial cometido por una persona que nos es presentada como digno de confianza es aún más impensable. ¿A qué nos estamos refiriendo con la violencia impensable? Nos estamos refiriendo a aquello que no nos cabe en la cabeza, a aquello que no nos podemos representar en la mente, y que como no nos podemos representar, no lo vemos, ¿no? Entonces es tiempo que esto deje de ser una violencia impensable y que se transforme en una violencia pensable en la cual podamos mirarla de frente. Y lo que yo quiero hacer hoy día con ustedes, ¿no?, es que podamos ver qué es lo que hace que el abuso sexual en particular, ¿no es cierto?, sea una violencia incluso más impensable que otra, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que este fenómeno también sea considerado como una estafa? Y como una estafa, como yo decía al principio, como una estafa horrorosa, no como cualquier estafa, como una estafa que, en palabras de Eugenio de la Fuente, es una estafa que te roba la vida. Ni más ni menos que eso, una estafa que te roba la vida.
para poder desmenuzar este concepto de estafa, para poder ver por qué el abuso eclesial, el abuso cometido en ambientes eclesiales por cualquier representante de la iglesia es una estafa en particular, vamos a hacer algunos distingos, porque la verdad sea dicha, el abuso sexual eclesial comparte algunas características con los abusos que ocurren fuera de la iglesia. Sin embargo, también es cierto que tienen un sello particular. Y este sello particular, acá lo vamos a referir al lugar donde ocurren los abusos, ¿no? A las dependencias de la iglesia o a las instituciones católicas donde ocurren los abusos. Lo vamos a referir al lugar que ocupa el clérigo o el religioso no clérigo, ¿no? Y lo vamos a referir también a la manipulación de conciencia en contextos católicos. O sea, vamos a ver cómo estos tres elementos que acá yo les estoy ligando a ciertos distingos que tiene el abuso eclesial hacen que lo podamos considerar una estafa particularmente horrorosa y que tiene que ver también con esta imposibilidad de pensar. Vamos entonces con los lugares. ¿Dónde ocurren los abusos? ¿Dónde ocurren los abusos sexuales eclesiales? ¿Qué nos dicen los sobrevivientes? ¿Qué se pueden ver en los relatos de las víctimas? Vemos que los abusos sexuales eclesiales ocurren en las parroquias, ocurren dentro del templo, ocurren en la sacristía, ocurren en los confesionarios, en los salones parroquiales o a veces en las casas parroquiales, en las casas del párroco, también uno escucha a veces, ¿no? Ocurren en colegios católicos, en oficinas de colegios católicos u otras dependencias de colegios católicos. Los abusos sexuales eclesiales ocurren en casas de retiro, ocurren en monasterios, ocurren también en conventos. Los abusos sexuales eclesiales ocurren también en noviciados y seminarios. También ocurren en otros lugares, en la casa de las víctimas o en otro tipo de salida. Algunos de ustedes que están presentes ya me podrán contar cuando sea el momento de conversar al final. ¿Se les habría ocurrido, antes de saber todos estos temas, se les habría ocurrido que un abuso sexual podía ocurrir en estos lugares? ¿A alguno de ustedes se les habría ocurrido que estos son lugares peligrosos? ¿A alguno de ustedes se les habría ocurrido tener que cuidarse en estos lugares? La verdad es que es impensable, sobre todo cuando tenemos víctimas, sobrevivientes, que justamente llegaron a estos lugares buscando cobijo. Cuando estas personas llegaron a su casa. Yo a la iglesia llego a mi casa, ¿no? Llego al lugar donde todo va a estar bien. Y además me han dicho que toda vez que hay dos o más personas que nos reunimos en nombre de Jesús, Jesús está entre nosotros. Por lo tanto, nada malo puede ocurrir ahí. Ese es el sentir de muchas personas, de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchos padres, de muchos adultos, ¿no? Que llegaron a su casa, que llegaron a su iglesia buscando cobijo. Esas personas se sienten estafadas cuando han sido víctimas de abuso sexual. Y ahí hay una primera e importante dimensión de la estafa. Ahora, es importante tener en cuenta, y quienes trabajamos en estos temas hemos aprendido, que más que lugares de riesgo, ¿no? Existen relaciones de riesgo, ¿no? Los lugares se ponen cámaras, se despejan ventanas, se vidrian las puertas, ¿no? Se exacerban las estrategias de supervisión. Sin embargo, más que los lugares, ¿no? Lo que importa ver en la iglesia es dónde se han construido relaciones que son de riesgo, o en qué momento dimos espacio para que hubiesen, ¿no es cierto?, relaciones que son de riesgo. Y ahí la verdad es que tenemos que remitirnos al lugar que ha ido ocupando en la cultura católica el clérigo o el religioso no clérigo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? No es novedad para nadie que la Iglesia Católica es una institución jerárquica, ¿no? Y el problema no está en la jerarquía, pero sí
en que sea jerárquica, digo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una institución jerárquica, tenemos que reconocer que aquí hay poder, ¿no? Y sin lugar a dudas, en la iglesia también nos movemos en una pirámide de poder, donde en la base están los fieles. Y de ahí para arriba se van teniendo, ¿cierto?, distintos niveles de poder, ¿no? De poder que podemos utilizar bien, ¿no es cierto?, para posibilitar el crecimiento del otro o el cuidado del otro, ¿no? O se pueden ocupar en propio beneficio, como es el caso de los abusos. ¿Qué ocurre? Si nosotros nos vamos a tratar de entender por qué ocurre un abuso sexual, y nos vamos a un modelo clásico, ¿no? A un autor que quienes han estudiado el tema del abuso sexual probablemente ya lo conocen, que es David Finkelhor, ¿no? Y todos sus colaboradores. David Finkelhor dice que para que ocurra abuso sexual dentro de una familia o dentro de una institución, se requieren 4 precondiciones, ¿no? 4 al menos, ¿no? Este es un modelo que simplifica si ustedes quieren, pero ayuda a entender. La primera de ellas es que haya una persona con tendencia a cometer abuso, ¿no? Que haya una persona con una motivación para cometer abusos sexuales en contra de niños, adolescentes o adultos también, ¿no? Pero dice además este autor que además quien abusa tiene que superar las propias inhibiciones internas, es decir, todos aquellos elementos que a nosotros nos privan de hacer el mal al otro, que podría ser la empatía, por ejemplo, o que podría ser la conciencia moral. Pero además, esta persona con tendencias a abusar tiene que ser capaz de superar todas las inhibiciones y barreras externas, ¿no? Y además, por si fuera poco, tiene que poder anular la resistencia del niño. Fijémonos en el punto 3, en la capacidad para superar las inhibiciones o barreras externas, que se refiere, como dice acá, a crear oportunidades para poder acceder a la víctima, ¿ya? Es decir, crear un canal de acceso para poder llegar a la víctima, ¿ya? Y burlar todos los factores de protección que hayan alrededor de ella, es decir, todas las personas que la puedan estar cuidando, ¿no? O todos los controles que haya para que un abusador no alcance a llegar a su víctima. Y aquí cabe preguntarnos, ¿existen los factores de protección en la iglesia? ¿Existen realmente factores protectores? La verdad es que yo me atrevo a decir que con suerte los estamos empezando a construir, ¿no? Porque usualmente lo que uno ve en el relato, ¿no es cierto?, de las víctimas y de los sobrevivientes, ¿no?, es que si un abusador se quería acercar a ellos como niños, como niñas, como jóvenes que están en una pastoral, ¿no?, o como jóvenes que asisten a un colegio católico, ¿no?, o como adultos vulnerables que están pasando por un momento de crisis vital y se acercan a la iglesia, ¿no? Lo cierto es que estas barreras que impedirían que un abusador se aproxime a su víctima no existen. Y no existen. ¿Y por qué razón? Acá pongo el caso de los sacerdotes, porque probablemente hasta ahora es lo que más sabemos, pero sabemos que los abusos eclesiales no son cometidos solos por los sacerdotes. Este no es un tema que se base solo en el clericalismo, ¿no? Nos falta saber mucho más de los abusos sexuales cometidos por religiosos no clérigos y por religiosas también, ¿no? Nos falta mucho saber de eso. Pero si nos fijamos como ejemplo en la figura del sacerdote y vemos el discurso de muchos fieles, vamos a ver como todavía hay muchos que lo ven como un intermediario entre Dios y los fieles, como un canal. Y que en tanto intermediario, si es que está entre yo y entre Dios, ¿no?, Él está más cerca que yo, ¿no? Y por lo tanto está dotado de un poder especial. Además, es considerado aquel que es representante de la voz de Dios en la tierra y que además ha pasado por una serie de procesos de selección al interior de la iglesia, es decir, está avalado por la iglesia, presentado como una persona digna de confianza. Y ante esas representaciones del sacerdote, tenemos cómo muchos fieles se enfrentan, ¿no?, a los sacerdotes o a otros representantes de la iglesia con una confianza ciega, absolutamente ciega, metiendo las manos al fuego por lo que esa persona puede hacer. Sacerdote que además, ¿no?, se presenta como pastor, porque esa es una metáfora que ocupamos todo el tiempo, ¿no?, y que tiene una historia
y que tiene una tradición y que probablemente tiene una base teológica, y ustedes que saben mucho más que yo me dirán. El pastor, como aquel que orienta al rebaño, pero aquel que lo mantiene unido y aquel que vela porque las ovejas, ¿no es cierto?, no sufren riesgo. Pero además se presenta como padre, y les decimos padre, ¿no? Y muchos los toman como padre. Pero además de eso, ¿no?, además de considerar que ya hay un acceso directo por esta confianza ciega, tenemos que considerar que por lo general el punto de entrada de los abusos sexuales eclesiales es la vulnerabilidad. Esa es la puerta que cruza un abusador que es representante de la iglesia. La vulnerabilidad. Un abusador, este estafador, este mentiroso, al cual como hemos llamado, ¿no?, cruza la puerta de la vulnerabilidad familiar, ¿no? Se aprovecha de la muerte de un progenitor, ¿no? Se aprovecha de la dificultad económica, se aprovecha de una familia monoparental, o se aprovecha del sufrimiento de un joven o del sufrimiento de un adulto, ¿no? Saca provecho de esa vulnerabilidad y entra teniendo vía directa, ¿no es cierto?, a su víctima. El aprovechamiento de la vulnerabilidad es sin lugar a dudas, o sea, qué duda cabe, una tremenda estafa. Me ofrecieron cuidado, me ofrecieron orientación, me ofrecieron guía, se presentaron como mi salvador y me estafaron, me dañaron. Si nosotros miramos, ¿no?, lo que es el proceso abusivo, ¿no?, el esquema tradicional que ya Jorge Barudi hace varios años ya planteó, ¿no es cierto?, para poder entender los abusos sexuales en esos tiempos intrafamiliares, ¿no?, vemos que esta noción de entender el abuso sexual como un proceso, ¿no?, es algo que también es válido para los abusos sexuales eclesiales. Si bien pueden existir abusos de ocurrencia única, cuando uno escucha relatos donde aparecen como abusos de ocurrencia única, uno se da cuenta que en realidad igualmente hay todo un proceso previo, ¿no?, todo un proceso paulatino, un proceso gradual, ¿no?, insidioso, una espiral crecientemente envolvente que va atrapando a la víctima, que la víctima no se logra percatar de la trampa hasta que ya está totalmente metida en ella y no hay escapatoria. En ese sentido, este proceso abusivo, tal como lo conocemos, por lo que ocurre fuera de la iglesia, también es válido para los abusos sexuales eclesiales. Pero también tenemos que ver cuáles son las particularidades, ¿no?, cuál es el proceso de victimización que va utilizando un representante de la iglesia que abusa. Sin duda, el agente pastoral, el clérigo, el religioso no clérigo, la religiosa, ¿no es cierto?, que abusa, ¿no?, muchas veces ocupa la seducción, ¿no? ¿Con qué nos estamos refiriendo con la seducción?, ¿no? Nos estamos refiriendo a todo este proceso a través del cual yo me gano la confianza de mi víctima. La verdad es que un representante de la iglesia tiene que hacer bastante menos esfuerzo por seducir que otros abusadores que están fuera de la iglesia, ¿no? Aquí hay una representación de la bondad que ya está ganada, ¿no? ¿Cómo puede querer hacer el mal alguien que trabaja dentro de la iglesia, ¿no? Pero además de esa confianza ya ganada muchas veces, ¿no?, quien abusa al interior de la iglesia se interesa por su víctima, le pregunta cómo está, se mantiene sabiendo de ella, ¿no?, se muestra siempre solícito, siempre disponible y siempre dispuesto a ayudarle en momentos de necesidad. Va ganando de esta manera terreno en la vida de la víctima, porque logra transformarse en alguien imprescindible, imprescindible para socorrerla en momentos de necesidad. Junto con eso, quien abusa puede compartir intereses con su víctima, pero lo que a mí me ha impresionado bastante también en los abusos eclesiales es el fuerte uso de los regalitos, ¿no?, de los regalos y regalitos como estrategia de seducción. El libro dedicado, la estampita, la medalla, el souvenir traído de un viaje, ¿no?, que tienen este propósito de decir yo te pienso, incluso cuando no estoy contigo, todo el tiempo te pienso,
todo el tiempo estoy pensando en ti. Y muchas veces todas estas dedicatorias con mensajes tremendamente ambiguos, ¿no? Tremendamente confusos. Quien abusa utiliza también estrategias de aislamiento y control. No hay mejor estrategia para debilitar a una víctima que aislarla, ¿no? Que romper su tejido social. Y la ruptura del tejido social de una víctima puede ocurrir de maneras implícitas y de maneras explícitas. Puede ocurrir de maneras explícitas cuando yo hablo mal de todas las personas que tú conoces. Te hablo mal de tus amigos, te hablo mal de los otros sacerdotes, de las otras congregaciones, ¿no? De las otras personas de la comunidad, te hablo mal de tu familia, te predispongo contra tus padres, ¿no? O simple y llanamente te prohíbo, ¿no? Juntarte, confesarte, ¿no? Ir para otras partes, ¿no? Esas son estrategias de aislamiento explícito que no tienen otro propósito que convertirse, ¿no? En el único referente válido para la víctima. Además, hay estrategias que son más implícitas, más confusas. Siempre en lo implícito hay un peligro mayor, que es lo confuso, que es cuando yo ocupo esta táctica del decir, oye, solo a ti te voy a contar esto, tú eres el único que lo sabe. No le digas a nadie, pero tú eres mi favorito, ¿no? Con eso yo te estoy separando del resto, estoy estableciendo una diferencia entre tú y el resto. Pero además de romper el tejido social, ¿no? Aparte de aislar a la víctima, otra gran estrategia de control utilizada, ¿no es cierto?, en los abusos sexuales eclesiales, es ya no la entrega de regalitos, ¿no? Es la entrega de regalos, de beneficios y de privilegios. De beneficios y privilegios que son tremendamente importantes para la víctima, de las cuales no es tan fácil prescindir. Cargos, trabajos remunerados, ¿no? Prendas de ropa para una persona que tiene dificultades económicas, etcétera, todos los cuales van envolviendo a la víctima en una compleja trama de gratitud, ¿no? A la víctima no le queda otra cosa que estar tremendamente agradecido, ¿no es cierto?, de esta persona que viene a salvarle, ¿no? Lo que no sabe, ¿no es cierto?, en ese momento es que en esto después va a haber una, comilla, suerte de intercambio, ¿no? Entonces, estas son estrategias de aislamiento y control, ¿no es cierto?, que van debilitando a la víctima. Pero además, quien abusa utiliza estrategias de normalización y de castigo a la duda. Y de nuevamente aquí está lo implícito y lo explícito. Las estrategias de normalización explícitas se refieren al uso de argumentos que pretenden disfrazar los abusos como algo normal, ¿no? Son argumentos que pretenden, por ejemplo, presentar los abusos como un gesto de cariño, como un gesto de amor, como un gesto del amor hacia Dios o el amor de Dios, como un gesto de amor de pareja, como un gesto de un padre hacia sus hijos, ¿no? O como un ejemplo de amor entre hermanos, entre amigos, ¿no? También se puede presentar el abuso como un signo de cuidado, ¿no? O como un signo de preocupación por la salud del otro. O se puede presentar los abusos como un gesto educativo. Pero también hay estrategias de normalización implícitas, que en lo personal me han impresionado mucho de los casos de abuso sexual eclesial, que tienen que ver con pasearse con la víctima, con la cual muchas veces los terceros están viendo que hay una relación que es distinta del resto de la comunidad y a nadie le llama la atención, ¿no? Como a nadie le llama la atención, ¿no?, que abusador, nadie sabe, ¿no es cierto?, podemos decir, nadie sabe que está abusando, pero a nadie le llama la atención que esa persona, que ese representante de la iglesia tenga una relación de exclusividad con determinada persona. A lo más hay rumores por debajo, ¿no? Pero nadie dice nada. El que nadie haga nada, ¿no?, resulta en una estrategia de normalización para la víctima. Y otra gran estrategia de normalización, poderosísima, implícita, tiene que ver con cómo después de los episodios abusivos, muchas veces, por ejemplo, el clérigo que abusa o el religioso que abusa sigue haciendo su vida normalmente y va y se va a hacer misa, por ejemplo, ¿no? O va a darle comunión después, ¿no? Y la víctima queda toda complicada,
pero como quien abusó no se complica aparentemente, ¿no? Aparece como una poderosa estrategia de normalización. Otra estrategia, el silenciamiento, que también puede ser implícito o explícito. Puede ser explícito cuando yo te digo, no le cuentes a nadie, ¿no? Cuando yo solicito el silencio para evitar la incomprensión ajena, porque toda la gente está mal pensada en esta parroquia, ¿qué van a decir? ¿No? Entonces yo le pido a la víctima que guarde silencio para que no vayan a pensar mal de nosotros, ¿no? Pero la verdad es que también existe el silenciamiento por amenaza, ¿no? Y las amenazas también son una estrategia de debilitamiento de la víctima. Pero también hay estrategias de silenciamiento que son implícitas y que tienen que ver con bajar el tono de voz cuando se están cometiendo los abusos, o que tienen que ver con poner pestillos, ¿no? Que no debiesen existir en los espacios eclesiales, ¿no? Con poner seguros por dentro, ¿no? Con cerrar cortinas, ¿no? Para que nadie vea. Esas son estrategias que metacomunican que aquí hay algo secreto que está ocurriendo, ¿no? Y por otro lado están todas las estrategias de manipulación de conciencia a las cuales me voy a referir también. ¿Y por qué la manipulación de conciencia, que por cierto puede estar presente también en abusos extraeclesiales y está presente, en los abusos cometidos en ambientes católicos adquiere un papel muy, muy importante? Y porque así como decíamos que la vulnerabilidad es una puerta de entrada, ¿no es cierto?, para el representante de iglesia que abusa, otra gran puerta de entrada y dolorosa puerta de entrada es la fe de las personas. La fe, que ustedes podrán decir que se debe probablemente a una mala educación en la fe o una deficiente formación en la fe, pero para una gran cantidad de personas, la fe tiene el efecto de disminuir el umbral crítico, ¿no? Además, este representante de la iglesia, ¿no?, se me presenta como el que sabe de estos temas, como la persona con autoridad, con aquella que tiene acceso a los conocimientos acerca de la fe. Por lo tanto, lo que esta persona me dice es cierto, ¿no? Pero además yo lo ponía ahí, ¿no? Aquí se castiga la duda, ¿no? Se castiga la duda. ¿Qué ocurre acá? Vemos cómo el representante de iglesia que abusa sexualmente no se conforma con normalizar los abusos diciendo que es un gesto de cuidado, que es un gesto de cariño o que es un gesto educativo, sino que además distorsiona las enseñanzas de las escrituras, distorsiona la vida de los santos, ¿no? Y los toma como argumento, como marco teórico que muestran que los abusos sexuales, ¿no es cierto?, son una manifestación del amor de Dios. Y por supuesto que a todos nos podemos agarrar la cabeza a dos manos y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que ocurra esto? Si este representante de iglesia ha aislado a su víctima, ¿no?, ha roto todo su tejido social, su red de apoyo, y se presenta como el único que la comprende, el único que la entiende, ¿no? Si además cuenta con todo el respeto de la iglesia, ¿no?, y es una persona muy connotada, muy reputada, muy respetada, ¿no?, por supuesto que lo que esta persona me dice puede ser verdad. Y las víctimas dudan, por cierto que dudan, y piensan, ¿será tan así? Pero ¿qué pasa cuando dudan? Son severamente castigadas por su abusador. Y le dicen, ¿no?, tú estás dudando, ¿no? ¿No será que está entrando el diablo en ti? Aquí está el mal espíritu, ¿no? O se les castiga por falta de fe, ¿no? Porque el que duda es aquel que no tiene fe. En ese terreno, ¿no?, a una víctima no le queda más que adherirse a este discurso oficial de aquel que está cometiendo los abusos. Y en ese sentido, el abuso de conciencia cometidos en ambientes católicos es un tipo particularmente grave de abuso de conciencia, ¿no?, porque no solamente estamos hablando de cómo el abusador va controlando la conciencia de su víctima, cómo
la va despojando de su sentido crítico, ¿no? Cómo va anulando su posibilidad, ¿no es cierto?, de enjuiciar las situaciones, sino que además lo hace en nombre de Dios. Aquí yo cito a Samuel Fernández, él tiene un artículo, para mi gusto, buenísimo, que lo cito al final del PowerPoint con la referencia completa. Es un artículo que está en prensa, que va a salir pronto, ¿no? Y la verdad es que él hace un trabajo bien riguroso en términos de poder llegar a definir abuso de conciencia en ambientes católicos, ¿no? Y él dice, es un tipo de abuso de poder jurídico o espiritual, ¿no?, que controla la conciencia de la víctima hasta el punto de que el abusador, tomando el lugar de Dios, obstruye y anula la libertad de juicio de la víctima y le impide estar a solas con Dios en su conciencia. Y esto es una tercera y gran dimensión de esta tremenda estafa de las cuales las personas son víctimas. Y es una estafa además que tiene una dimensión institucional, lo dice Samuel Fernández en su definición de abuso de conciencia, ¿no? ¿Y por qué tiene una dimensión institucional de la cual la Iglesia se tiene que hacer cargo? Porque está cometida esta estafa por un representante que ha sido presentado frente a los fieles como una persona digna de confianza. Y por eso aquí volvemos a Eugenio de la Fuente, ¿no? Volvemos a Eugenio de la Fuente, y lo cito textualmente porque yo no lo podría decir mejor, ¿no? Esta es una estafa que te roba la vida, porque dice Eugenio de la Fuente, una vez que el abusador, usando la oferta divina y aprovechándose de la confianza que le confiere el espacio donde él se mueve, consuma la estafa, lo que roba no es algo. Lo que roba no es algo. Lo que roba, aquello de lo que se apropia, es la esencia de la persona, su ser, su libertad, su dignidad, su humanidad, su alegría. Me parece tremendamente importante poder leer a Eugenio de la Fuente, su artículo que escribe, su capítulo que escribe dentro del libro que editó Carolina el año pasado, Vergüenza de los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Este artículo magistral a mi gusto, que se llama Es de noche y grito, y cómo grito. Me parece que él logra plasmar ahí, ¿no es cierto?, el grito desgarrador de las víctimas. Entonces tenemos una estafa porque ha ocurrido en lugares, en dependencias de instituciones católicas. Tenemos una estafa porque ha sido cometido por representantes de la Iglesia, ¿no? Y tenemos una tercera dimensión de la estafa porque esta estafa ha sido cometida invocando el nombre de Dios, invocando a Jesús, ¿no?, apropiándose de su nombre. Y ojalá pudiéramos decir que la estafa termina acá. Ojalá pudiéramos decir que la estafa termina acá. Ojalá pudiéramos decir que el estafado entonces puede recurrir a su iglesia. Porque iglesia somos todos los fieles unidos por una misma fe. O sea, yo he sufrido esto y vuelvo a mi casa, ¿no? Y vuelvo a mi casa y vuelvo hacia las autoridades para que pongan orden, para que me protejan no solo a mí, sino que a todos los otros que pueden estar siendo ultrajados por esta persona. Porque las víctimas y los sobrevivientes siempre son solidarios. Nunca actúan para protegerse solo a sí mismos, sino que la mayor parte de las veces actúan movidos por este deseo del nunca más, que nadie más viva los atropellos de los cuales ellos han sido víctimas. Y vuelven a su iglesia, porque la iglesia además se nos dice todo el tiempo, la iglesia acoge al que sufre. La iglesia siempre está al lado, ¿no es cierto?, del más necesitado, de aquel que necesita cobijo, de aquel que necesita ayuda. ¿Pero qué ocurre acá? Surge la pregunta, ¿no? ¿Iglesia somos todos? ¿Somos todos? ¿La iglesia acoge a las víctimas? ¿La iglesia católica acoge a los sobrevivientes? Quisiéramos decir que sí, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces, desafortunadamente, todas las veces, yo no he escuchado a ni una víctima, ni ningún sobreviviente que sienta que la iglesia lo hizo bien. Las víctimas son desacreditadas, ¿no? No se les cree. O cuando se les llega a creer, se les desacredita por la rabia, ¿no?
Se les desacredita por lo indignado, cuando sabemos que indignarse es parte de recuperar la dignidad, ¿no? Y decimos, oh, qué dañada está esa persona, mira cómo habla, mira cómo se refiere a la iglesia. Las víctimas y los sobrevivientes son tratados como enemigos de la iglesia. ¿Por qué nos quieren hacer daño? ¿Por qué nos quieren perjudicar? ¿Por qué quieren perjudicar a mi congregación? ¿Por qué quiere perjudicar a mi orden? ¿Por qué nos demanda? ¿No? ¿Por qué está haciendo esto? Las víctimas son señaladas como culpables, ¿no? Y la verdad es que entonces podemos decir que víctimas y sobrevivientes son usualmente revictimizados y no acogidos por su iglesia. Y eso sí, que es una tremenda estafa. Y es importante señalar que cuando uno escucha el relato de sobrevivientes, uno escucha que esta estafa es incluso más dolorosa que la estafa cometida por quien abusó. Porque de quien abusó ya no se espera nada. No se espera nada. Pero de la iglesia se espera todo. Se espera que esté al lado mío en momentos de sufrimiento. Y si me cierran la puerta, sin lugar a duda, eso se vive como estafa. Y que se ve también en estas palabras, de nuevo vuelvo a Eugenio Lafuente. Es tan profundamente impactante, doloroso e indignante, que tantos padres y madres, niños, adolescentes y jóvenes, adultos agregaría yo, llegaron a estos espacios eclesiales buscando la vida que la iglesia, por vocación esencial, está llamada a dar, y que lo que hayan encontrado sea muerte. Cayeron en una trampa mortal. Oh, qué provocador Eugenio, qué provocador. Cuán enojado está Eugenio. Podemos escuchar tantas veces, ¿no? ¿Cómo no va a estar enojado? ¿Cómo no va a estar indignado? ¿No? Y estas palabras que nos pueden chocar, que nos puedan doler, ¿no? Son tremendamente importantes escucharlas, ¿no? Porque el tamaño de la estafa es enorme. Y no solamente víctimas y sobrevivientes a veces se sienten estafados, ¿no? La verdad es que el estudio que sacó la Comisión de la Universidad Católica el año pasado mostraba, ¿no es cierto?, el impacto de la crisis que ha provocado los abusos, ¿no? De cómo los abusos sexuales en nuestro país han provocado daño irreparable en las víctimas, pero han provocado desazón en los creyentes, han provocado desánimo en las comunidades religiosas, han provocado caída en la confianza en la iglesia y en las autoridades de maneras estrepitosas, ¿no? Y han provocado una pérdida significativa de miembros durante las últimas décadas, ¿no? Y sin lugar a duda, para mi gusto, nada se iguala como el daño, ¿no es cierto?, que se provoca en las víctimas. Y uno escucha a los fieles, uno escucha a los católicos, ¿no? Y escucha estas emociones, dolor, ¿no?, horror, impacto, estupor, rabia, indignación, vergüenza, decepción, desencanto, mucha desilusión. Y hay algunos que hablan de esperanza. ¿Esperanza? Podemos preguntarnos. No es fácil ser profético en estas materias, ¿no? No es fácil sostener la esperanza de que algo puede cambiar. Quienes sostienen la esperanza se basan en la crisis. En la crisis como un valor, y en el valor de sostener la crisis, y en esta concepción que todos tenemos, ¿no es cierto?, que se nos ha enseñado, de que la crisis siempre encierra una oportunidad, ¿no? Que podemos aprovechar este estado de agitación, esta desorganización, esta incertidumbre que se produce, podemos aprovechar este movimiento para redirigirlo hacia el cambio, ¿no? Porque sin duda una situación de crisis siempre nos avisa que ha llegado el momento de hacer un cambio urgente, que en este caso sería un cambio urgente en la iglesia. Pero la verdad es que uno dice, ¿y estamos actuando con celeridad? ¿Estamos actuando con urgencia? Y a mí se me viene una de las primeras frases que me impactó cuando entré más de lleno al mundo de iglesia. Esta frase que se planteaba con total naturalidad, como decir, bueno, Josefina, estos son los tiempos de la iglesia. Así son los tiempos de la iglesia, ¿no? Pidiendo paciencia, ¿no? Pidiendo calma, ¿no? Pero la verdad es que no es posible, ¿no? No es posible, es tremendamente grave actuar
sin un sentido de urgencia en materias tan graves. Y la verdad es que a mí, cuando se habla de que esta crisis nos da una gran oportunidad, les debo confesar que me embarga una cierta molestia, porque a mí me parece que en esta crisis no hay una oportunidad. En esta crisis hay un imperativo, hay una obligación de repensar las cosas, hay una obligación de renovación de nuestra iglesia. Sin lugar a dudas que todos estamos tremendamente desilusionados. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿es tan mala la desilusión? ¿La desilusión es tan negativa? Por un lado, la palabra desilusión significa romper la ilusión. Y si romper la ilusión significa sacarse la venda que no nos permitía ver bien y empezar a ver las cosas que no andan bien en nuestra iglesia, aquellas cosas que hay que cambiar, bienvenida sea la desilusión. La verdad es que tenemos que ser capaces de sacarnos esta venda y mirar de frente el horror. Mirarlo de frente, sensibilizarnos, ¿no? Romper con la indiferencia, romper con la anestesia, ¿no? Y atrevernos a pensar lo impensable. Atrevernos a mirar aquello que no queremos ver, aquellos que nos molestan. Terminar con estas escenas, ¿no? Con el fenómeno del rumor, con cómo cuando se sabe un abuso nos encontramos con que todos sabían algo, probablemente no sabían del abuso porque era impensable, pero todos habían visto algo, ¿no? Rumores. Sí, parece que tenía un amorío, sí, parece que tenía problemas de plata, sí, parece que no se llevaba bien con el resto del clero, sí, todo parece, pero todo a un nivel de un rumor, ¿no? Con terceros que no éramos capaces de hacernos cargo de nuestros propios registros, ¿no? Tenemos que acabar con eso y ser capaces de mirar. Y aquí yo traigo a esta autora trasandina también, que la verdad es que, y siempre me gusta mostrar esta cita, que quien me ha escuchado antes probablemente la han tenido que soportar varias veces, pero que a mí me parece tremendamente cierta, ¿no? Y que Cristina Rabasola, autora que trabaja en temas de violencia, dice que las emociones de malestar que estos temas nos pueden producir, que la indignación, el asco, el miedo, la rabia que nos den estos temas, la conciencia del horror que despierta las relaciones de abuso, resultan bienvenidas. Bienvenidas, acojámoslas con las manos abiertas, porque permiten que hablemos en voz alta de esta historia, permiten que las contemos, que les demos un micrófono, un lenguaje, letra impresa, como forma de llegar a todos y de sensibilizarnos, es decir, de romper la anestesia. Aunque nos asustemos, aunque nos enojemos, que nos escandalicemos, aunque nos horroricemos, el horror puede lograr movilizarnos para buscar maneras de ayudar a quienes están envueltos en la repetición de estas aberraciones, porque son aberraciones, son atrocidades que no pueden seguir pasando, que no lo podemos enfrentar con la lógica de la manzana podrida, ¿no? Que además sabemos que ni siquiera en la iglesia nuestra opera esa lógica, ¿no? Porque muchas personas que abusan siguen formando parte de la iglesia, ¿no? Y aquí muchos de ustedes me dirán, bueno, pero es que tanto la víctima como quien abusa es miembro de nuestra iglesia. Ok, lo podemos discutir, ¿no? Pero la verdad es que aquí no funciona la lógica de la manzana podrida. En todo abusos sexuales, en todos los tipos de abusos, los contextos donde ocurren los abusos son fundamentales al momento de querer atacar este problema. Y hasta el mismo Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Como aquí hay una cultura, ¿no? Una cultura que favorece que estos abusos ocurran, ¿no? No se requiere solo una persona con una tendencia a abusar, si tomamos el modelo de Finkelford. Se requiere un contexto que haga posible, ¿no es cierto?, que esta persona cometa los abusos. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo reconstruimos sobre los escombros, ¿no? ¿Cómo se sigue adelante bajo esta atrocidad? Cuando tantos fieles dejan la iglesia, cuando tantos fieles pierden su fe y son castigados por hacerlo, porque además le dicen, bueno, es que entonces no tenían fe, ¿no? Entonces son castigados por perder la fe, o son castigados por alejarse de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se sigue adelante? ¿Cómo se mantiene la esperanza?
La verdad es, y esto es a mi juicio, ¿no? No se puede seguir adelante si no miramos hacia atrás. Aquí no funciona la política del dar vuelta a la página, ¿no? Aquí no funciona la política del borrón y cuenta nueva, ¿no? Aquí hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia atrás para aprender de los errores y no volver a repetirlos. Las garantías de no repetición que se requieren como elemento básico de la reparación con las víctimas requiere mirar hacia atrás y generar una memoria acerca de lo que nos ha pasado, ¿no? Revisarnos, hacernos siempre la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que llegamos a esto? Pero además, entendiendo la importancia de los contextos, ¿no? Me parece que es tremendamente importante problematizar y reflexionar críticamente acerca de muchas prácticas que existen en nuestra iglesia, muchas prácticas que son dadas por la tradición, que son consideradas como algo natural y que se consideran como algo dado e incuestionable, ¿no? Y la verdad es que es tremendamente importante y es por cierto que hay que tener valentía de sentarse a revisarlo, ¿no? De sentarse a revisarlo. Entonces, nos vamos a preguntar, todos los que estamos acá, laicos, laicas, religiosos, religiosas, clérigos, ¿no? Pero sobre todo los laicos y las laicas, ¿vamos a seguir siendo rebaño? ¿Es esta una metáfora que nos sigue acomodando conforme se han ido dando las cosas en nuestra iglesia? ¿Nos queda bien ser borrego? ¿Nos queda bien seguir ahí como un rebaño obedientemente? ¿O tenemos que probablemente asumir una postura proactiva? Se nos habla de corresponsabilidad laical. La corresponsabilidad es un concepto debatido que tiene seguidores y detractores, ¿no? Detractores en términos de decir, a ver, no, pues espérense un poquito, aquí no tenemos todos la misma responsabilidad. La verdad es que los que tienen cargos tienen más responsabilidad que los laicos, ¿no? Y sin lugar a dudas yo estoy de acuerdo con eso. Pero también tenemos que ser proactivos, ¿no? Y trabajar por la iglesia que queremos, ¿no? Y eso sin lugar a dudas pasa por abrirnos a las interrogantes. Pareciera ser que el cuestionamiento fuera un enemigo de la fe. Pareciera ser que el sentido crítico es considerado como algo peligroso, como narcisismo. Me lo han planteado algunas veces, ¿no? No sé por dónde pudiera tener algún parecido el sentido crítico con el narcisismo, ¿no? Pero es abrirnos a la pregunta. Tan poco confiamos en nuestra fe que no nos podemos sentar a cuestionar. Tan poca fe tenemos en nuestra fe que no podemos abrirnos a las preguntas. La verdad es que a mí me parece que la única manera de empezar a clavar con este flagelo es abrirnos a estas interrogantes, es abrirnos a esta revisión, ¿no? A este imperativo que nos plantea la crisis, ¿no? A este imperativo que nos plantean las víctimas y los sobrevivientes. Porque todos los sobrevivientes con los que unos hablan dicen, yo hablé para que nunca más, para que esto no le pase a nadie más, para que nunca más vuelvan a repetirse episodios de tanto dolor, de tanta angustia y de tanta oscuridad. Y con esto voy a terminar. Todos los sobrevivientes lo que piden es que nadie más vuelva a sufrir atropello en nombre de Dios. Voy a dejar de compartir pantalla, pero aquí también les detallo algunas citas, algunas fuentes en las cuales he también puesto en esta presentación. Voy a dejar de compartir, Carolina, ¿te parece? Sí, gracias, Josefina. Para poder verlos un poquito. Bien. Gracias por tu presentación. Yo creo que estamos todas un poco removidos con escucharte. He ido recogiendo algunas preguntas que te voy a formular. Si alguien más quiere hacer preguntas, por favor las va poniendo en el chat, porque somos demasiados para hacerlas en voz alta. A ver, tenemos primeras preguntas aquí. ¿Cuál es el trastorno psíquico y o las causas que llevan a un sacerdote a abusar? Y aprovecho a unir a esa pregunta
¿Qué porcentaje de sacerdotes son violadores? ¿Por qué se le da espacio a estos malos pastores? Qué buenas preguntas y muchas de ellas no tienen una respuesta fácil, al menos de mi parte, ¿no? La primera pregunta que alude a cuál es el trastorno psíquico, yo les diría que tengamos cuidado con eso, ¿no? Porque sin lugar a dudas que para abusar, ¿no? Hay alteraciones, ¿no? Que pueden estar en la capacidad de empatía, que pueden estar a nivel del control de impulso, que pueden estar a nivel de una adecuada integración de la sexualidad, que pueden estar a nivel del uso del poder, que pueden estar a nivel de la madurez psíquica, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero la verdad es que no podemos representarnos al abusador como un enfermo mental, ¿no? Porque el enfermo mental nos lleva entonces a liberarlo de responsabilidad, ¿no? Al imputable, ¿no? Y aquí la verdad es que estamos frente a una persona que comete este engaño y esta estafa a sabiendas, ¿no? A sabiendas. La muestra de eso es que el abusador silencia. Si estuviera tan tranquilo de que está haciendo algo sin saber que está mal, no invertiría tanta energía en silenciar a su víctima y no invertiría tanta energía en disfrazar los abusos. Un abusador sabe lo que está haciendo, ¿no? Está planificando su abuso, prepara el terreno para hacerlo. O sea, es absolutamente consciente de este engaño, esas sabiendas. ¿No? Por lo tanto, no es una persona que está inhabilitada mentalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, dentro de las personas que abusan, podemos encontrar una biografía, ¿no? Con situaciones traumáticas, ¿no? O podemos encontrar una biografía con ciertas problemáticas, ¿no? Pero no existe un perfil del abusador sexual, ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia, ¿no? También, ¿no es cierto?, es un fenómeno diverso, ¿no? Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos una persona que ha tenido cualquiera de las dificultades que yo he nombrado, con la empatía, con la integración de impulsos, ¿no? Con el manejo de los impulsos, con la integración de la sexualidad, con la integración de la propia identidad, ¿no? La verdad es que aquí, a ver, yo no es que yo quiera ser provocadora, ¿no? Pero sabemos que los abusadores sexuales usualmente se ubican en lugares donde pueden acceder a sus víctimas, ¿no? Entonces, en todas las profesiones donde hay niños, por ejemplo, puede entrar un abusador sexual. Pero si uno se fija, ¿no es cierto?, en la Iglesia Católica y en esta representación que se tiene acerca de los sacerdotes o acerca de los religiosos o acerca incluso también de las religiosas, la verdad es que uno llega a pensar, no hay mejor lugar que este para un abusador, no hay mejor lugar, ¿no? Porque el acceso es directo, o sea, no solamente tienes mucho contacto con personas, ¿no? Mucho contacto, tienes mucho contacto con la vulnerabilidad de las personas. Está mal que uno tenga contacto con la vulnerabilidad, los psicólogos también tenemos contacto con la vulnerabilidad, ¿no? Eso no es lo que está mal, ¿no? No podemos terminar con eso, ¿no? No es un error que haya contacto con la vulnerabilidad. El error es el poder que se le ha conferido, ¿no? Y esta imposibilidad de pensar en que estas atrocidades pueden ocurrir en la iglesia, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí tenemos que apuntar al contexto, a los contextos eclesiales, cómo facilitan, ¿no? Ya ni siquiera estamos en el ocultamiento, ¿no? O en todo lo que puede ocurrir cuando se saben los abusos, sino que también vámonos al nivel preventivo antes, ¿no? Antes, ¿no es cierto?, existen una serie de factores que impiden esta representación, ¿no? Por lo tanto, las patologías, no es que exista una patología, sería por un lado hasta bueno que existiera una patología clara, ¿no? Que permitiera hacer una evaluación psicológica y permitiera detectar para dejar a esa persona fuera. Pero eso no es así, no es así, no existe un perfil único, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que sí, que todas las evaluaciones y de selección que se hacen, ¿no?, para entrar a la vida religiosa o para entrar a la vida sacerdotal, no son infalibles, ¿no? Pero hay que hacerla, y no solamente hay que hacerla, hay que respetarla, ¿no? O sea, si hay una recomendación del profesional que evalúa, ¿no?, para que no se integre una persona, hay que tomarla en cuenta, ¿no?
Y ahí cabe preguntarse si siempre han sido tomadas en cuenta o no, ¿no? Ya, pero supongamos que se nos coló a alguien, que se nos pasó a alguien. Ya, ok, se nos pasó a alguien. Pero una vez que esto se sabe, ¿cómo es que esta persona sigue siendo pastor? ¿Cómo es que sigue siendo pastor? ¿No? Entonces esta pregunta tan re buena que ustedes hacen, ¿no? De cómo es que llegan estos pastores, la verdad es que yo me hago la misma pregunta, ¿no? Y no tengo respuesta, ¿no? Y no tengo respuesta. Entonces ahí tengo solo preguntas, ¿no? ¿Será que ante la escasez de vocaciones se relajan los sistemas de selección? Podría ser una pregunta, ¿no? Surgen preguntas, ¿no? ¿O será que la verdad es que en la iglesia, como tenemos esta fe en la posibilidad del cambio humano, siempre damos oportunidades y oportunidades? ¿No? Cabe hacerse varias preguntas, ¿no? Pero no son preguntas con fácil respuesta, ¿no? Porque la verdad es que para pastorear, ¿no? De la manera en que han sido llamados a pastorear muchos, muchos sacerdotes, muchos clérigos, ¿no? La verdad es que se requiere mucho cuidado, ¿no? Se requiere un proceso muy prolijo que los fieles piensan que sí se hace, ¿no? Y por lo tanto, entonces esta persona es confiable. ¿Qué porcentaje de los abusadores es violador? No lo sé. Yo me temo, a ver, aquí tenemos que distinguir, ¿no? No todos los abusadores sexuales son violadores, ¿no? No todos los abusos sexuales ocurren con una violación, con una penetración, ¿no? Hay abusos sexuales que se quedan, digo que se quedan, muy mal término, que se quedan en tocaciones, qué sé yo, que también son muy dañinas. Nosotros todavía tenemos el problema de decir, a ver, pero bueno, ¿cuánto te tocó? ¿Pero cuánto te tocó? Ah, qué bueno, no hubo violación, entonces no fue tanto. Uno ve situaciones donde un beso robado destruye la vida, ¿no? Entonces tampoco podemos irnos en esta lógica de cuantificar cuánto fue el contacto físico que hubo, ¿no? No podemos quedarnos en la lógica de lo corporal o de solo lo sexual en el abuso sexual. Aquí el abuso de poder es muy importante, ¿no? Porcentaje, todas las cifras que llegamos a tener y que yo espero que en algún minuto tengamos una cifra oficial, bueno, ustedes saben, la red de sobrevivientes tiene cifras, está Bishop Accountability que tiene otra cifra, yo espero el Consejo Nacional de Prevención de la Conferencia Episcopal, tenemos teníamos, porque yo no pertenezco ahí, otro listado, ¿no? Y siempre van a ir apareciendo cifras, todas las cuales van difiriendo de acuerdo con los criterios con que se hagan los listados, y yo espero que lleguemos a tener un listado. Ahora igual hay que tener en cuenta que las cifras siempre se quedan cortas. Se quedan cortas en dos sentidos, ¿no? En que la cifra negra siempre es muy alta, los casos que no llegamos a saber, y se quedan cortas en que siempre las estadísticas fallan al momento de dar cuenta del dolor individual, ¿no? De lo que pasa con cada uno de los sobrevivientes y las víctimas. Gracias, Josefina. Tenemos varias preguntas que voy a hacerte todas juntas, que tienen que ver con el rol del laicado en todo este drama de los abusos. María José dice, ¿por qué hay tan pocos laicos que trabajan el tema del abuso dentro de la iglesia? Hay silencio, indiferencia, y eso no solamente de los pastores, sino que también del laicado. También sobre el laicado, ¿cómo podemos desarrollar pensamiento crítico entre los laicos para que estas cosas no se sigan produciendo? ¿Cómo podemos ejercer la libertad del pueblo de Dios? Otra más sobre el laicado. Mientras el pueblo de Dios tenga menor dignidad que el clero, seguirán los abusos. ¿Cómo podemos revertir ese clericalismo? Y otra más, cuando se normalizan estas prácticas de todo tipo de abuso por parte del clero y de la jerarquía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas cuando hay alguien, laico o laica, que se indigna y plantea su disconformidad con esta situación? Y además, bueno, que tiene una jerarquía, por supuesto, que se le opone. En fin, tengo varias preguntas que van en esa línea respecto del rol del laicado. Nos queda poco rato, entonces
voy a dar una ronda, tú nos respondes esto, doy otra ronda de preguntas y de ahí vamos a ir cerrando. Josefina. Voy a tratar como de englobar, porque yo creo que varias apuntan a lo mismo, ¿no? Yo creo que hay más laicos trabajando en el tema de lo que se sabe, ¿no? A ver, en el Consejo de Prevención en algún minuto éramos mitad y mitad, por ejemplo, ¿no? Yo rompería la ilusión de que o somos los laicos o son los clérigos y religiosos, ¿no? Yo creo que aquí hay que trabajar juntos, sin lugar a dudas, ¿no? De la mano, pero de la mano, ¿no? O sea, de verdad, en una situación de igualdad, ¿no? No tener un cargo o no tener una jerarquía no implica a que no haya igualdad, ¿no? Es un concepto distinto, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que los laicos tenemos que ser mucho más activos, ¿no? Y atrevernos, ¿no? Y creernos el cuento, ¿no? Porque a veces los laicos también contribuimos al clericalismo. Ahora, yo de verdad, si ustedes se leen el artículo de Eugenio Lafuente, a mí me hace mucho sentido cuando él dice, este no es solo un tema de clericalismo, ¿no? No es solo un tema de machismo y clericalismo, o sea, también tenemos que ver todo lo que está ocurriendo en las congregaciones femeninas. En materias de abuso sexual, siempre los abusos de las mujeres se conocen después, porque si ya nos cuesta representarnos el abuso cometido por hombres, ya representarnos el abuso sexual cometido por mujeres es algo que simplemente no nos cae en la cabeza, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos, ¿no? O sea, el clericalismo es un aspecto tremendamente importante y a mi parecer gran parte de la prevención tiene que ver con modificar esta representación del sacerdote como ser casi divino, ¿no? O sea, con volver a esta humanidad que tenemos todos, ¿no? Pero tampoco pasa, entonces, por ponernos come curas, ¿no? Que es el otro extremo, ¿no? Entonces, o somos clericalistas o nos ponemos come curas, ¿no? Y esa no es la idea, ¿no? No es la idea, sino que es como poder volver a asumir el lugar que todos tenemos en la iglesia, ¿no? Y si no se nos da ese lugar, bueno, habrá que asumirlo, ¿no? Habrá que pelearlo, habrá que tomarlo, ¿no? Y que este camino va a ser miel sobre hojuelas, no va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Todo cambio es tremendamente difícil, es tremendamente complejo, es tremendamente importante como sostener la crisis. Y a mi juicio, y esta es mi impresión, como yo les digo, viniendo de afuera, a mí me impresiona mucho como esta sobrevaloración de la armonía, ¿no? Dentro de los ambientes católicos, que además uno logra ver que es una pseudo-armonía, ¿no? Porque en realidad hay un montón de conflictos soterrados, ¿no? Entonces, somos bien malos, ¿no? En lo que es la resolución de conflictos. Somos muy buenos para acoger el sufrimiento. Bueno, quisiéramos ser mejores, ¿no? El sufrimiento de algunos al menos, ¿no? Pero somos muy malos acogiendo la rabia, pero malísimos, ¿no? La rabia todavía nos huele como a pecaminosa, ¿no? Como a este enemigo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que los laicos tenemos mucho que hacer, ¿no? Los profesionales que hemos estado en estos temas tenemos mucho que aportar, ¿no? Para mí, que no tenía una historia de iglesia, para mí fue un regalo llegar a formar parte de ese consejo, ¿no? Y de poder poner al servicio lo que yo había aprendido en otros lados en la iglesia, ¿no? Y pese a que nos falta tanto por hacer, ¿no? Pero tanto, ¿no? Al menos hoy en día tenemos un sistema de formación mínima, ¿no? La formación básica, ¿no? Es decir, asegurarnos que todo agente pastoral tenga una formación básica que no es otra cosa que el ABC en tema de abuso. ABC, porque falta el D, E, F, G, H, I hasta llegar a la Z, ¿no? O sea, falta todo eso otro, pero al menos tenemos una formación básica. Y yo creo que es tremendamente importante que los laicos pongamos al servicio de la iglesia nuestros saberes, ¿no? Nuestros saberes desde el lugar que nos haya tocado ocupar. Ahora, ¿qué hacer cuando la jerarquía se opone? Me encantaría escucharlos a ustedes, pues, ¿no? Como para ver
qué ideas se les ocurren, ¿no? Yo siento que es importante terminar con este laicado. Antes hablábamos como del laicado infantilizado, ¿eh? Del laicado infantilizado en términos de que permanecía como niño escuchando la voz del padre y a todo decía que sí, ¿no? Hoy en día es una falta de respeto a los niños hablar de laicado infantilizado, ¿no? Porque niños y niñas también tienen sentido crítico y a veces tienen mucha más como fuerza para decir las cosas que piensan, ¿no? Si tienen adultos que se los permiten, ¿no? Pero es como terminar eh, con esta como desarrollo, a mi parecer, y lo digo sin tanto conocimiento de causa, ¿no? Porque yo decía, no tengo una formación teológica, pero uno desde afuera tiene la impresión de que aquí hay severos problemas con la educación para la fe y severos problemas con la educación para el desarrollo de la fe, ¿no? Pero severos problemas, ¿no? Y es ahí donde, para mi gusto, hay que apuntar fuertemente en todo el trabajo que se hace a nivel de pastorales, ¿no? A nivel de pastorales con niños, con jóvenes, con adultos, o sea, tremendamente importante. Y en esos espacios sí estamos muchos los laicos, ¿no? Todos los catequistas, todas las catequistas, hay mucho que hacer, ¿no? Así que yo creo que tenemos un gran desafío y yo creo que parte importante también de este camino, tratando de responder las preguntas que no sé si las estoy respondiendo o no tanto, es poder hablar de estos temas. Estos temas debiesen estar presentes y debiesen estar presentes siempre, ¿no? En las pastorales juveniles. O sea, cuando uno escucha los relatos de los sobrevivientes, ¿no? Cuando uno escucha que la confesión, que el sacramento de la reconciliación es un espacio donde se han cometido abusos tremendos, ¿no? Y claro, y no va a llegar quien te diga, pero ¿cómo esa persona no sabía que el secreto de confesión es solo para sacerdotes, ¿no? Que la víctima sí puede, o sea, que la persona que está siendo confesada le puede contar a cualquiera. Sí, pero ¿y si nadie se lo enseñó? ¿Y si nadie nunca se lo dijo? Eso se lo dijeron en su catequesis de primera comunión, pero después la persona que sabe con autoridad le dijo que eso no era así, que en realidad estaba mal enseñado, ¿no? Porque esto es así y tú te tienes que quedar callado, ¿no? Entonces la verdad es que me parece tremendamente importante que todos los agentes pastorales tengamos un conocimiento profundo sobre las estrategias abusivas, ¿no? Pero no para generar miedo, no para hacer campaña del terror, pero para que niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos vulnerables, sepan qué le puede pedir, ¿no es cierto?, un representante de la iglesia y qué cosa no tiene derecho a pedirle, ¿no? Y probablemente esa persona no se va a sentir con las fuerzas necesarias para detener a su abusador, pero al menos va a poder planteárselo a alguien, ¿no? Y eso es un trabajo que sí podemos hacer los laicos de manera importante. Muchas gracias, Josefina. Bueno, estamos ya con el tiempo al borde. Vamos a dejar las otras preguntas. Les pido disculpas a todos quienes no vamos a tomar las preguntas porque, como ven, ya son las 8:20. Hemos tomado mucho tiempo de Josefina. Sin embargo, para seguir profundizando en estas estrategias abusivas, en los elementos y dinámicas del abuso en contexto religioso, quiero contarles que entre el 18 y el 25 de mayo tendremos un curso que dará Rafael Palma. Hola. Rafael es psicólogo, magíster en psicoterapia integrativa de la Universidad Católica, psicoterapeuta, y a propósito de lo que conversaba Josefina, Rafael precisamente tiene experiencia en evaluación de personas para la vida religiosa, así que nos va a poder contar de su experiencia. Tiene experiencia también acompañando a seminaristas, a sacerdotes, a víctimas de abuso. Así que le voy a dar la palabra un minuto a Rafael para que él nos cuente de qué va a hablar entre el 18 y el 25 de mayo a las 19 horas. Rafael. Hola, gracias Carolina. Hola a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, súper. Bueno, yo soy Rafael Palma, soy psicólogo, como decía Carolina. Desde que salí de la universidad he estado trabajando la vida, me han ligado temas de iglesia, de religiosos, religiosas, personas del mundo consagrado. He trabajado mucho en evaluación psicológica de idoneidad para la vida religiosa y he trabajado también mucho tiempo en terapia o acompañamiento psicológico a seminaristas, sacerdotes.
Y claro, como en los últimos años he estado fuertemente cruzado por el tema del abuso, finalmente me he encontrado con ese tema muy, muy de lleno, y me ha tocado acompañar a gente que ha estado en todos los ámbitos, en todos los vértices del asunto, en personas que han sido víctimas, personas que están en distintas etapas de sus procesos, reconociéndose como víctimas o tal vez ya como sobrevivientes. Y también me ha tocado acompañar o estar junto a personas que han sido acusadas de algún abuso de conciencia. Y me ha tocado también participar en algunas interacciones con algunas instancias de la iglesia, particularmente en este tema de los abusos. De manera que tengo una visión que creo que puede ser aportativa o puede complementar lo que Josefina ya ha contado en este curso, más bien desde el rol de las personas o de las personas que les ha tocado y de lo que implica para ellas, ¿no? Estar en un sistema abusivo, de construir un sistema abusivo, sanarse las heridas que son muy profundas y muy complejas y muy amplias. Entonces, desde esa experiencia es que va a estar focalizado el curso que cuenta Carolina, de poder contarles lo más sistemáticamente posible, pero también con los más detalles posibles acerca de esa vivencia. Así que encantado de poder contar con todos ustedes o la mayoría de ustedes en ese curso. Muchas gracias, Rafael. Ahí con Rafael en ese curso podrán contestar muchas preguntas que quedan aquí en el tintero porque por tiempo no nos da. Josefina, quiero agradecerte la posibilidad de haberte tenido aquí en esta sala de conversación, en este living de Fundación Un Camino. Les ponía en el chat a todos que la grabación va a quedar disponible en YouTube a partir del día jueves, así que va a ser pública, todos van a acceder a ella y ojalá puedan reenviarla muchas veces porque como dice Josefina, esto tiene que convertirse en un trending topic, ¿ah? Tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que viralizarlo porque tenemos que formarnos y tenemos que ir haciendo los cambios, como dice Josefina, que son urgentes. Así es que les agradezco a todas, a todos la presencia. Los dejo cordialmente invitados al curso que dará Rafael. Sobre el rol de laicos y laicas, también por ahí les pusimos en el chat otra instancia que vendrá después del aporte de Rafael. Así es que bueno, tenemos camino para rato y hemos caminado esta hora y media ya con Josefina, donde nos ha traspasado toda su expertise en el tema. Pero tenemos mucho trabajo que hacer y los que tienen que hacerlo somos nosotros, laicos, laicas y también el clero. Así que mucho ánimo, esperanza para cada uno y a remangarnos las manos y a seguir trabajando. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches a todos y a todas.